Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Un nuevo episodio de esto que es de profesión mujer para mujeres y para hombres reales. Esperamos que todos se encuentren muy bien, que sus planes, que sus metas, que sus proyectos estén caminando, que ustedes se encuentren agarraditos de esas convicciones, de esa fe, que recuerden no son negociables, que no debemos perder. Y espero que sin importar en qué latitud del planeta se encuentren, estén conectados con nosotros, siempre identificados con nuestros contenidos conscientes. Soy Rocío Adriana Páez, directora y fundadora de este proyecto que ya lleva más de 4 años tratando de despertar conciencias, porque en el camino uno se encuentra que desafortunadamente todavía hay muchas personas que andan dormidas y creo que de eso se trata nuestro propósito de vida. Y cuando digo dormidos, no son solamente las personas que han decidido quedarse estáticas, quietecitas frente a su vida y ven pasar la vida en torno a los demás y se les olvidó vivir su propia vida. Hablo de cómo muchas veces tenemos la realidad de las cosas frente a nosotros y no la queremos ver. O sea, no sé si es que a veces hay que sacudirnos, hay que reprogramarnos, no sé qué hay que hacer. Y por eso, durante todo este tiempo, he venido generando todos estos contenidos para que usted reciba lo mejor de nosotros. No son los contenidos tradicionales que usted comparte o que usted encuentra en los medios de comunicación hegemónicos, en donde hay demasiados intereses económicos precisamente para hablar de algún tema. La mayoría de información que se transmite en estos medios es información pautada, patrocinada por aquellos que les interesa que nosotros conozcamos solamente cierta parte de la realidad, lo que les interesa, lo que los brinda y les protege. Hoy quiero que si tú es la primera vez que estás entrando a nuestro canal, te prepares para recibir información real y veraz. Los que no me conocen, soy periodista, también soy licenciada en programación neurolingüística, soy locutora, soy conferencista internacional y manejo de manera especial el liderazgo desde el escenario de mujeres y la parte empresarial también. Así que desde todo este caminar y desde todo el amor desde el fondo de mi corazón, he decidido como siempre, con ese compromiso que tengo como periodista, como mujer, como mamá, como hija, como hermana, de compartir contenidos reales y veraces. Nadie nos paga por decir lo que decimos acá. Esto nace del corazón, del caminar y del propósito de vida. A veces es bueno tener todo este contexto de aclaraciones para que las personas sepan con qué canal se están encontrando. Esto es de profesión mujer para mujeres y para hombres reales, en donde no dividimos a los hombres de las mujeres, sino sencillamente los invitamos a trabajar en armonía, a seguir caminando por su vida, haciendo equipo, sin entrar en confrontamientos, sin entrar en discusiones de esos pulsos de quién tiene más fuerza, más poder. Aquí empezamos a decirles a ustedes que hay que aprender a convivir sumando desde la diferencia. Así que bienvenidos a este que es también su escenario de profesión mujer para mujeres y para hombres reales. Ya les voy a presentar a una invitada que tenemos muy especial, a una mujer que hace rato no teníamos en el programa, pero que ella también hace parte de esta casa, ella lo sabe. Ella ha estado desde siempre en mi corazón, en mis afectos, en mi camino, y ya les voy a contar de quién se trata, porque es la persona indicada para hablar de un tema que a todos nos está afectando el día de hoy, que a todos nos está afectando por la coyuntura, por la pandemia, por los cambios, por la parte social, por la parte económica, y queremos que la tratemos con responsabilidad. Hoy vamos a hablar de numeral miedo, así como lo oyen. ¿Lo han sentido? ¿Lo han experimentado? ¿Cierto que sí? Es normal que todos en algún momento de nuestra vida lo sintamos, lo experimentemos. El tema es cómo aprender a manejarlo, a administrarlo, para que ese miedo no nos empiece a manejar a nosotros y no nos permita avanzar en la vida y tampoco nos permita ver más allá de lo que tenemos que ver. Así que hoy con ese numeral, cuando ya el chat está activado, espero que ustedes empiecen a participar, que nos cuenten desde dónde se están conectando y para ustedes qué ha significado el miedo. ¿Ha sido un motor de impulso, un trampolín para llegar hasta donde quieren? ¿O sencillamente cuando los ha embargado se han congelado, se han llenado de pánico, se han llenado de angustia, de ansiedad, de estrés, no lo han sabido manejar y lastimosamente se la han pasado aferrados a ese miedo que no les ha permitido lograr la vida que quieren y no la vida que les toca? A partir de eso vamos a estar hablando entonces con nuestra invitada Isabela Guevara desde Colombia. Ella es terapeuta especialista en sanación cuántica
Isa, como ya les decía, tiene muchísimos años en este caminar y se las voy a presentar para que ustedes la empiecen a identificar. Isa Bella, hola, qué rico tenerla nuevamente en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo anda todo? Rosy Adriana, muy buenas tardes, gracias por esta maravillosa invitación y feliz de estar acá contigo nuevamente y de hablar un tema tan maravilloso y de gran interés para hoy, ¿no? Así es, mi Isa. Pues ya vamos a estar entrando a profundidad con este tema que Isa es experta en el manejo de emociones, de pensamientos, de aprender a conectarlos. Nos va a llevar por ese camino en donde vamos a empezar a administrarlo mejor y a evitar que nos maneje y nos controle de manera negativa. Pero bueno, antes les quiero recordar, como siempre, que estamos originando desde Radio Global, emocionando tus sentidos. Como siempre, nuestro saludo especial para Nelson Baos, nuestro gerente desde Canadá, quien se encuentra allí también realizando muchos proyectos. Ya somos varios países conectados con esta plataforma de éxito que es Radio Global. Estamos transmitiendo desde Colombia, transmitimos desde México, transmitimos desde Argentina, transmitimos desde Canadá y transmitimos desde Pakistán. Así que cada día la familia Radio Global está creciendo y ustedes hacen parte de este proyecto. Gracias por su fiel sintonía. Estamos con nuestro aliado Flota La Macarena, que es mucho más de lo que usted se imagina. Recuerde ingresar a su página www.flotalamacarena.com. También pueden escribir a su correo servicio al cliente @flotalamacarena.com para inquietudes, para preguntas, para todo lo que a usted se le ocurra preguntar, ellos ahí están listos. Pueden descargar su aplicación, recuerden en Play Store está su app, Flota La Macarena, la descargan y perfecto, ahí encuentran toda la información, todos sus servicios, incluido el servicio de pasajeros por las mejores vías de Colombia, la excelencia del servicio, la comodidad de sus vehículos, su puntualidad, los precios, todo esto hace que Flota La Macarena sea mucho más de lo que usted se imagina. Recuerde también preguntar por su servicio de mantenimiento preventivo, lavado y control de plagas, por el servicio de carga de envíos. Si usted tiene un paquete que enviar, sin problema se lo recogen en el lugar donde usted se encuentre. Lo recogen en la puerta de su casa, de la oficina, del apartamento donde esté, sin ningún recargo adicional. También tiene la venta de SOAT, que también se lo llevan hasta su casa por si se le está venciendo, antes de que se le venza, que no tenga por ahí un impasse en la vía, compre su SOAT con ellos, que también se lo llevan hasta su casa. Y recuerden que también tienen el taller de mantenimiento en Fontibón, en Bogotá, en la calle 17, 113, 26. Pero además tienen uno de los servicios que más me gusta de Flota La Macarena. Es su servicio de estaciones, precisamente de gasolina, estaciones de servicio. Una de ellas está en Fontibón, Bogotá, calle 17, 113, 26, y la otra la tienen en Granada, Meta. Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Y también recuerden entrar a su página, a la aplicación, y encontrarse con Aventuras Macarena, que es su publicación digital, su revista maravillosa, con todos los contenidos, con muchas noticias y obviamente con todos los servicios que les entrega Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. También los invitamos para que nos sigan en nuestras redes @de Profesión Mujer, en Instagram, en Facebook, en Blogger, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Spreaker, en Twitter, en nuestra página www.deprofesionmujer.com.co y en mis redes @Rocío Adriana Oficial. No solamente entren a dar like, entren y compartan los contenidos. A veces uno dice, esto me está llegando en el momento que lo necesito. Otras veces seguramente usted dice, este contenido le puede funcionar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi vecino, a mi novio, al marido. Entonces no sea egoísta, comparta estos contenidos. Vea que esto es más valioso que el chisme. Deje de compartir tanto chisme, de disociar tanto, de rajar de los demás. Comparta contenidos que nos den crecimiento, de verdad, tanto espiritual como emocional. Ahora sí, Isa, hablando hoy de nuestro numeral miedo, resulta que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que más del 60% de la población hoy en día está sufriendo de ansiedad o depresión en todas las Américas. Y dice que esto es causa de la pandemia. Y esto obviamente origina estrés y el miedo que hace también, que empieza a invadir nuestra cotidianidad. Para arrancar este tema tan profundo, que es muy terapéutico, precisamente con Isabela Guevara, quería traer esta noticia que nos deja un poco en alerta, precisamente, de la Organización Panamericana de la Salud, porque mucho se habla, Isa,
de lo que ha significado el tema de la pandemia y de sus consecuencias en lo económico, ¿no? Entonces se habla de lo económico, se habla, sí, de la parte social, de los distanciamientos, pero particularmente no nos hemos detenido a mirar qué es lo que está pasando en cada uno de nosotros, en los individuos, respecto a lo que ha generado estos cambios, esta crisis. Y para entrar entonces con Isa, para que desarrollemos el tema, recordemos qué es el miedo. El miedo es esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Ese sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que nosotros particularmente deseamos. Los miedos, recuerden que pueden ser normales o patológicos cuando ya se salen del escenario normal, cotidiano. Y ahí es donde tenemos que evitar llegar precisamente para terminar con una enfermedad precisamente que cobija todo este escenario de salud mental. Empezamos a hablar de estrés, de ansiedad, empieza la gente a consumir antidepresivos, empieza la gente a no dormir, a tener muchísimo miedo, inclusive a su propia vida. De esto entonces vamos a hablar con Isa. Isa, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa frente a esta situación que nos está diciendo la Organización Panamericana de la Salud, que se nos está yendo de las manos porque se nos está olvidando que los seres humanos vivimos una cotidianidad y estamos expuestos todos los días a estos temores? Mira que lo que tú dices, Rocío Adriana, es un 60%, ni siquiera un 10, ¿no? O sea, es más del 50%, o sea, ahí ya hay una alerta, ¿no? O sea, ahí de verdad ya debería haber algo a nivel, no sé, médico, alertando todas esas situaciones, porque toda enfermedad emocional, porque ya es una enfermedad emocional y mental, va a generar una enfermedad física más adelante. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque toda enfermedad física se genera por algo emocional o algo mental. Entonces, ahí, ¿qué vamos a ver en unos años? Ya no va a ser la ansiedad y la depresión, sino qué aspectos físicos me está generando eso. Y lo que tú decías sobre la pandemia hizo como un stop, ¿cierto? Yo tenía mi vida, o esta persona tenía sus sueños, sus, o sus hobbies. Proyectos. Exacto, o proyectos, o los hobbies, porque ni siquiera eran sueños, o sus costumbres, sus hábitos, ¿sí? Entonces llegó un punto en que nos tocó poner un stop, un pare ahí. Pero eso fue como un freno de mano, ¿no? Eso cuando uno le están Total. fallando los frenos y tocó frenar, pero rápido, porque si no me muero. Claro, es que mañana ya no puede salir, o sea, ya mañana nadie sale, o sea, eso fue un shock, más que un pare, fue un shock, un shock. Y a través de ese shock se empezaron a generar también mucha incertidumbre, mucho temor, y creencias con respecto a todo eso. No se sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, no vaya a mirar, no toque, no hable, no camine, no salga, etcétera. Todo eso, entonces, la gente ya empezó a distanciarse, ya no, ¿dónde quedaron los sueños? ¿No? Tengo que cuidar mi familia, porque yo creo que mi familia esté bien, ¿cierto? Me tengo que cuidar a mí misma porque yo tengo, por lo menos tengo que llegar, terminar la carrera, ¿cierto? Muchas otras situaciones, ¿qué va a pasar con la parte económica? Que también eso generó mucho estrés en esa parte, o sea, aparte de la pandemia, la parte económica, ¿qué vamos a hacer ahora si no hay trabajo o bajaron los sueldos, etcétera? Todo eso generó un miedo, o sea, más que miedo fue un pánico, Mucha incertidumbre, ¿no? incertidumbre. Entonces ya fue un miedo. Primero, hay dos tipos de miedo, ¿no? Hay un miedo que es normal, que es el de la supervivencia, ¿sí? Entonces yo puedo salir, yo me tengo que cuidar, ¿sí? Entonces ese miedo, no, entonces los 2 metros de distancia, me baño las manos, etcétera. Pero está el otro miedo, que es el infundado o el generado, el creado por una sociedad. Entonces ese miedo ya genera pánico. Entonces no se sabe si es cierto o no es cierto. Y ese miedo es lo que ha generado más caos que cualquier otro. Y ahí podemos involucrar directamente, y se lo dice una periodista, a los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación sí que han jugado un papel importante en toda esta estigmatización con la información respecto al miedo, porque es que a veces una cosa es uno estar informando siempre con la verdad, otra cosa es todos los días estar iniciando los titulares de los noticieros, tanto en prensa escrita, radio y televisión, aterrorizando a la gente con cifras que cuando usted se toma de manera consciente el momento y se detiene frente a esas cifras,
se da cuenta que las cifras no eran tan altas a lo que la gente quería maximizar, que era minoría la gente que se contagiaba y que al final casi todos resultaban curados y era una minoría, era un grupo muy pequeño el que desafortunadamente resultaba pues muriendo, afectado por este virus o por otras complicaciones que se les hubieran creado. Entonces, como a través de los medios de comunicación, a través de la música, a través de las mismas películas, de los contenidos culturales, e inclusive a través de la literatura, terminamos nosotros sofocándonos con esos miedos que se empiezan a crear en nuestra vida porque empieza nuestro subconsciente a recibirlos, se empiezan a parquear en nuestra vida, en nuestro cerebrito, y casi que al final terminamos aceptándolos, acostumbrándonos a vivir desde el escenario del miedo. Por eso, Isa, casi que de manera constante yo les estoy recomendando, apaguen el televisor, en serio, apáguenlo, porque es demasiada la desinformación. Yo les digo, si usted se sienta un momento y analiza las cifras, se va a dar cuenta que el tema no era tan grave. Y no quiero sonar inhumana diciendo que no hay personas que han perdido a sus seres queridos, pero claro que sí. Yo no, afortunadamente en mi familia no, pero he tenido amigos que se han ido, pero desde mi escenario personal he analizado más que ha habido también el miedo en cuanto a este tipo de enfermedad, de virus que se generó para esta pandemia y que por la misma desinformación, inclusive de personal médico, la gente terminó corriendo a una clínica, a un hospital, en donde ni siquiera sabían cómo operar, cómo actuar frente a este tema. Y mucha gente murió, no porque los hayan matado intencionalmente, pero seguramente algunos expertos en la materia no conocían este tema y no hicieron los protocolos o los procedimientos que se tenían que hacer. O muchas personas no comprendieron que esto tal vez se hubiera recuperado como la mayoría de gente que conozco en su casa, porque medios de comunicación políticos de turno se encargaron de alarmarnos. Entonces la gente quebrada, la gente emocionalmente con miedo porque matrimonios se fracturaron, relaciones de pareja acabadas, hijos consternados también en la casa, chiquitines frustrados, todo se volvió digital. Y a pesar de que uno se puede acostumbrar a ciertas cosas y puede cambiar esos hábitos, Isa, los seres humanos, inherente a nuestra vida, es la parte social. ¿Cómo entonces eso nos ha bombardeado y nos ha convertido en ese manojo de nervios y de miedo que hoy somos? Y mira lo que tú dices, muy cierto, se volvió en un chisme. Tú al principio dices una palabra, dejen de hacer tanto chisme, y el chisme genera caos, ¿sí? Genera miedo, genera incertidumbre. Y lo que está haciendo el miedo, este miedo, es un miedo, yo pienso que es un miedo impuesto. Entonces es cada uno en su casa, ahora mírense solamente por pantalla. Y una cosa que también te iba a contar antes de que se me pase, el miedo, según la medicina china, que a mí me parece muy, muy bonito la manera que ellos lo tratan, el órgano que maneja la emoción del miedo es el riñón. El riñón son las pilas, o sea, son las pilas con las que nacemos. Es decir, ahí está toda la energía con la cual nosotros vinimos a vivir 80, 90, 100 años. Pero imagínate cuando hay miedo, o sea, es una emoción muy fuerte, pues esas pilas empiezan a gastarse, o sea, ahí, y cuando baja esa energía, pues ahí es donde entra el pánico, entra esa ansiedad, entra esa depresión, porque no tienen la suficiente energía para poder decir, no, voy a tomar otra decisión en mi vida y voy a ver qué es lo que me está pasando, porque no es mirar afuera, sino miro por qué me dio esa depresión, por qué me dio esa ansiedad, de dónde viene ese temor para poder sanarlo. Entonces es importante porque también eso hace que el cuerpo físico baje su energía y como les decía, los riñones son muy, 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 muy importantes, son los que manejan la vitalidad del cuerpo, ¿sí? Y toca tener eso muy, muy claro y el miedo es bueno porque nos lleva a la supervivencia, pero Claro, es cuando malo. nos permite reaccionar ante un peligro. Exacto, huimos o nos quedamos a pelear, ¿sí? Un huracán, pues toca salir y correr, ¿cierto? Pero en este caso, ¿qué faltó? Información, decir, bueno, vamos a mirar lo que tú decías, los medios de comunicación eran mucha información negativa,
¿no? Muy Ni siquiera, amarillistas, se convirtieron que uno ya le daba miedo hasta prender el televisor porque todo el tiempo era uno, total, Dios mío, me voy a morir, ¿quién se va a morir? Y todo el mundo así, todo el mundo nervioso. De hecho, todavía se está viviendo eso. Cada vez que usted prende el televisor le dicen, y la variante esta, y tantos muertos hospitalizados, en lugar de abrir un titular de manera más sana diciendo, las personas recuperadas, que son la mayoría de las personas exacto. contagiadas, son estas, y empezar a bajarle el nivel no les interesa. Entonces, como lo dice Isa, se siente que ha sido un tema creado precisamente para generar ese miedo en medio de la sociedad. Cuando la sociedad tiene miedo, sencillamente, Isa, desde todo mi estudio, mi análisis profesional, uno lo único que concluye es que ese es el virus más importante que se puede llegar a expandir, el virus del miedo. Y el virus del miedo es tan contagioso que te puede paralizar, que no te permite pensar, que no te permite razonar, que no te permite cuestionar, que no te permite analizar, sino sentarte a tragar todito lo que te dicen los demás, porque se te bloquea absolutamente todo tu escenario emocional, mental e inclusive hasta físico, como lo dice Isa. Isa, entonces, desde ese escenario, ¿cómo podemos empezar a manejar ese camino para empezar como con esos puntos importantes, esenciales o esas claves, por llamarlas así, para dejar de permitir que el miedo nos maneje? Porque yo tengo una cosa muy clara, como pensamos, sentimos, y como sentimos, vibramos. Y eso es lo que estamos generando en nuestro alrededor. ¿Cómo empezar a manejar esos pensamientos? ¿Cómo empezar a evitar que lo emocional se siga poniendo por encima de la razón? Que eso es lo que nos está también bloqueando mucho y nos está fregando definitivamente. ¿Y cómo empezar ese proceso de sanación para que empecemos a ser más sabios desde adentro hacia afuera y empecemos a dejar de ser víctimas de estos escenarios creados en todo nuestro universo? Mira, lo primero que tengo que darme cuenta, lo que tenemos que darnos cuenta es qué pensamientos tengo, porque si no sé qué pensamientos son los recurrentes o a qué le tengo miedo, no podemos avanzar. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? ¿Sí? ¿Qué pensamientos de temor hay? ¿Por qué me dio miedo eso? ¿Sí? ¿Qué temor tengo de perder o de no hacer o de que me quiten o que no me dejen hacer? ¿Qué miedo hay ahí? Ya cuando tengo ya tengo claro cuál es ese miedo y ese pensamiento, empiezo a corregirlo, ¿no? A transmutar. Bueno, es que resulta que de pequeña mi papá me regañó y me dijo que si yo no hacía tal cosa, no me devolvía a dejar a salir al parque. Entonces, cuando me dijeron que yo no podía salir en esta pandemia, yo creí que no iba a poder hacer lo que yo quería porque me llevo a un recuerdo que mi papá no me dejaba salir al parque si yo no hacía las tareas. Es un ejemplo muy sencillo. Sí, hay casos así, hay cosas que no sabemos. Sí, resulta que fueron gestacionales. Entonces, durante el embarazo, la mamá tuvo mucho miedo de ese embarazo, miedo a que los papás se enteraran que estaba embarazada, miedo porque el esposo la trataba mal, o no quería estar embarazada. Entonces, también se gestaron miedos. Entonces, el miedo también, toda esta información está guardada en nuestras células, en la amígdala cerebral, en toda la parte energética, en los cuerpos. Entonces, claro, también son recuerdos. Entonces yo ya empiezo a reconocerlos, empiezo a sentirlos y ver en dónde están. Ah, bueno, fue Esos un recuerdo. recuerdos, Isa, se empiezan a volver en esas creencias que tampoco nos permiten avanzar, ¿verdad? Claro, claro. Y es que esos recuerdos, no, digamos, la emoción se da por un sentimiento, el sentimiento es el recuerdo. Entonces, ¿qué sentimiento me generó que mi papi no me dejara salir al parque porque no había hecho la tarea? Me dio un sentimiento de sentirme menos, porque mis amigos sí podían salir y yo no, ¿sí? O de impotencia. O de impotencia, pero esos sentimientos no son emoción. Entonces, ese sentimiento de impotencia o de sentirme menos me genera un miedo a que mi papá me regañe o que ahora no es el papá, sino la sociedad me diga, usted me prohíbe no salir, o me genera rabia, digamos que también puede haber una rabia y entonces empiezan a generar las emociones a través de un sentimiento que es ese recuerdo y yo ya empiezo a darme cuenta, ok, entonces tengo que recordar eso, sanarlo, se puede perdonar, comprender, bueno, es que sí, es que la verdad, yo no quería hacer tarea, yo quería salir, ¿sí? Yo pude haber hablado con mi papá, entonces, ¿qué me falta? Expresarme, ¿sí? Yo empiezo a darme cuenta, a mí me faltó decirle, papi, yo déjeme salir, y cuando
termine de jugar, vengo y hago la tarea. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta qué me falta. Me faltó expresarme, me faltó agradecer o decir, espera un momentico, a mí no me grite, ¿sí? Me faltó defenderme. Límites, límites, que Límites, los perdemos por miedo también. total. Entonces, me faltó poner límites o me faltó, otra cosa también que puede generar el miedo es que yo no sabía cómo desarrollar los sueños o mis proyectos. Entonces pasó esto y ahí sí me dejó en un stand-by, porque es que yo no había hecho nada. Entonces todo eso, bueno, ¿qué debo mejorar en mí con respecto a ese pensamiento? Cuando ya la tenga, ¿yo qué más tengo que hacer? Hay una cosa muy bonita, es respirar. La respiración me va a traer calma mental. Entonces no voy a actuar, no voy a estar trabajando ese miedo desde la emoción, sino desde la calma. Entonces, ¿realmente eso era lo que yo quería hacer? ¿O realmente la vida me puso a pensar algo que yo tenía que hacer diferente? ¿O la vida me está mostrando que hay cosas mejores que se pueden hacer para potencializar lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? La vida me dio la oportunidad de perdonar a mi papá. Yo le tenía, mejor dicho, aparte que tenía miedo, tenía rabia. Entonces, qué bonito perdonar, ¿no? Pero también la vida me está dando la oportunidad de conocerme y saber que no, el mío no es el que me domina, sino que hay algo mucho más grande dentro de mí, ¿sí? Entonces ya empiezo a reconocer, pero también debemos mirar el cuerpo. O sea, es que esto es como un camino, ¿sí? Cuando hay ese miedo, ¿qué parte del cuerpo me duele? ¿Sí? Hay personas que dicen, no, el corazón, otros dicen, no, los brazos, no, me dio tembladera, me dio ganas de vomitar, me dolió la cabeza, o no, mejor me acosté y preferí acostarme y no hacer nada más. Entonces, eso también son reacciones porque me está mostrando qué parte física del cuerpo ya se estaba afectando por ese miedo. Es que, Isa, la mayoría de estudios científicos en el mundo han logrado concluir que muchas de las emociones que hemos vivido los seres humanos en algún momento de nuestra existencia tienen que ver con emociones, con sentimientos que van a tender luego a bloquear nuestra vida y a enfermarnos, sobre todo desde el escenario cognitivo. Por ejemplo, se ha mencionado mucho cómo es muy propenso a terminar en un camino de desenlace de un Alzheimer, aquellas personas que no han podido expresar sus emociones, que todo se lo han guardado siempre, a las que nunca les han permitido callar ese dicho de, ay, mijita, es que usted calladita se ve más bonita, ¿no? Y a veces uno terminaba como asumiéndolo y entonces uno dice, en mi casa me dijeron eso, me lo dijo mi abuelita, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi hermana, y entonces yo me limito a escuchar, a no permitirme opinar, porque entonces me van a condenar, me van a cuestionar, me van a señalar, me van a sacar de mi grupo de amigos, de la familia, yo mejor me quedo calladita, me veo más bonita. Yo hice una campaña hace un par de años, gracias a una amiga de Cali, a Zulma Ruiz, que me envió, escuchando mis charlas, me envió un meme o un flyer mejor, en donde decía, numeral, calladita no me veo más bonita, porque es una manera de aprender a hablar. Siempre les digo es, aprenda a buscar el momento y las palabras adecuadas para poder expresar lo que siente y seguramente que mejorando ese escenario de comunicación, usted se va a sentir mejor y las personas que están a su alrededor también van a comprender qué pasa en su vida. Entonces, es un poco también aprender cómo los seres humanos, como lo dice Isa, nos estamos enfermando físicamente, desconociendo que todos estos miedos y el quedarnos callados está deteriorando nuestros órganos, incluida nuestra parte cognitiva, que luego va a terminar en enfermedades como el Alzheimer. Hay cáncer que también está relacionado con todas estas emociones guardadas, reprimidas. Entonces, con toda esta información, esperemos que usted, si es de los que se queda calladito porque le dicen que se ve más bonito, empiece a replantear ese escenario de su vida, empiece a aprender a hablarlo, buen tiempo, en un momento adecuado, con las palabras correctas, y empiece a liberarse de todo eso que a usted internamente le está dañando sin que se esté dando cuenta, Isa. Mira, hay un ejercicio muy bonito que se puede hacer para liberar esas emociones no expresadas. Puedes empezar a escribir tu vida desde hoy, o sea, desde este momento. Si coges un cuaderno, desde este momento hacia atrás, hasta cuando te acuerdes. Y ahí resaltas qué palabras repetitivas hay. Y entonces ahí no es que yo quería pasear, yo quería estudiar, me regañaban.
Y la palabra más repetitiva es la que más hay que trabajar. Y ahí es una liberación emocional también. Ese trabajo es muy, muy bonito porque es a nivel mental, a nivel cerebral, porque el cerebro tiene muchas cosas que decir también y el cuerpo la está expresando. Además, escribir libera mucho, ¿no, Isa? Escribir Total, libera. libera, ayuda mucho porque yo estoy escribiendo. Son las palabras puestas de otra manera. De lo que tú dijiste, mira que yo traía esta frase, una persona que no controla sus emociones es un peligro, ¿sí? Porque puede hacer cosas que después se lamenta. Una persona que no tiene emociones es mucho más peligrosa. ¿Mm? Una persona que conoce sus emociones es inteligente. Entonces, yo sé que tengo estas emociones y las sé manejar. Pero una persona que es dueña de sus emociones es sabia. Y es ahí donde tenemos que llegar a ser dueño de nuestras emociones. Yo puedo sentir miedo, pero ya el miedo no me domina. Yo soy dueña de mí misma. Yo puedo sentir rabia, ¿sí? Porque las emociones que nos permiten, las emociones son parte de la vida, no las vamos a eliminar. Claro. O Hay que sea, las tenerlas en emociones las son dosis guías. adecuadas, ¿cierto? En las dosis Exacto. adecuadas, pero no se quite ninguna emoción. Eso hace parte de su caminar. Total, porque mira, las emociones generan el compromiso de la vida y el sentido de la vida, porque es el sentir, pero tenemos es que ser dueños de nuestra vida. Entonces, ese proceso que les dije, mirar cuál es mi emoción, de dónde viene, por qué ese pensamiento, qué temor tuve, qué dolor tengo en el cuerpo, y de ahí tomar la acción, ¿no? Perdonar, agradecer, hacer un nuevo proyecto o retomar el proyecto o ir a hablar con una persona que te debía ir a hablar o ir a abrazar a las personas que yo antes no abrazaba, porque es que es todo eso. Es lo que no se ha hecho, ese es el miedo, ¿sí? O lo que se hizo mal. Muchas veces, la mayoría de veces es eso. Entonces, cuando liberamos eso, el cuerpo también se libera. Y lo que yo les decía, si el riñón es el que tiene retenida esa emoción, ¿sí? Empieza a haber un desgaste energético y lo que tenemos es que volver a recargarnos de esa energía. No va, o sea, el riñón no va a volver a estar al tope al 100%, pero por lo menos no va a haber tanto gasto energético y nos va a dar las fuerzas para continuar, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? También el cerebro va a recibir una nueva información y tenemos que empezar con la palabra. No es a repetir palabras, yo sí puedo, sin actuar, sino, ok, si llega un pensamiento de miedo, lo miro, no lo juzgo, ¿cierto? Lo dejo ir para que llegue un nuevo pensamiento de amor, ¿sí? El pensamiento de miedo, mi papá, no puedo salir porque me castiga, no lo juzgo, me doy permiso de salir con mi responsabilidad y sé que todo va a estar bien. Entonces va a haber un cambio de darme permiso. ¿Quién está siendo dueño de uno mismo? Yo, respetando lo que hay afuera, ¿sí? Entonces empieza a haber una coherencia, Un ¿cierto? equilibrio. Porque un equilibrio, o sea, ya es una coherencia porque ya no me dejo llevar por el exterior, porque es que el mayor miedo es cuando uno se deja dominar por lo de afuera, Por el que ¿cierto? dirán, por lo que Por puede el que dirán. pasar. Exacto. Entonces, si yo ya me dejo guiar es por mi propio ser divino, ya estoy fortalecida en mí, ya lo que viene afuera no me va a agredir, lo sé manejar con respeto, pero ya soy dueña de mí misma. Entonces eso me genera el equilibrio, la coherencia, me genera un sentido de vida y puedo avanzar en el camino. Y hoy has creado una frase, el miedo es la ausencia de amor, ¿cierto? Entonces lo que más necesita el mundo es amor. Pero como no sabemos qué es el amor, en definición, no podemos definir el amor, es aceptar, es agradecer, es valorar, ¿cierto? Pero también es poner Perdonar límites, pero también es y saber poner poner límites. límites. Claro, poner límites. Porque mire, Isa, que a mí me llama mucho la atención que en medio de este mundo tan convulsionado, hoy todo se habla mucho de las cosas no son ni buenas ni malas, es de acuerdo a cómo tú las percibas. Y yo digo, no, las cosas sí son buenas o malas, las cosas son blancas o negras. O sea, el que le quiera poner grises es porque anda como embolatado y perdido en la vida. O sea, tenemos que entrar en ese escenario de que las cosas son o no son. Tenemos que entrar en el escenario en donde cuando nos hablan del amor y eso, todo tiene que partir del amor por nosotros, de aprender a Nosotros. poner ese límite, de poder construir mi mejor escenario para luego yo poder ayudar a los demás. Yo en estos días, precisamente que estamos hablando con todo el escenario
de estas personas afganas que llegan a Colombia, ¿no? Ujú. Por una orden ejecutiva que además a mí perdonen ustedes, pero me choca que nosotros estemos siempre recibiendo órdenes ejecutivas como si estuviéramos en dictaduras y en donde a los que somos los gerentes de los gobiernos, que somos los ciudadanos, no nos consultan, ¿no? O sea, en este país y en muchos hacen lo que se les da la gana y me llama la atención porque en Estados Unidos el actual presidente Biden no puede recibirlos hasta que el Congreso no les autorice el ingreso y analicen y hagan un filtro de cada uno de los nuevos ciudadanos posibles con visa de asilados que pueden llegar a su país y lo que ellos no pueden manejar nos lo envían a nosotros y cuando le dicen a uno hay que ser compasivos y hay que tener desde el amor, entonces yo también me pongo en los zapatos de muchos colombianos pobres, en crisis, en situaciones muy complejas, en donde uno dice, primero se organiza la casa para poderle dar ayuda a los demás. Yo no puedo ayudar, nadie da de lo que no tiene. Yo no puedo ayudar a otras personas cuando en mi casa todavía hay mucha suciedad, mucho desorden. Yo tengo que organizarla, abastecerla, abrazarla, llenarla de ese amor, suplirle necesidades para luego ayudar a otros. Entonces yo leía mensajes de personas que escribían con la embajada americana, les decían, yo puedo ayudar a no sé cuántas familias de estos señores que llegan. Y yo analizaba y yo decía, de hecho les escribí a algunos en las redes, les dije, me parece divino su corazón. Solamente mi pregunta es, ¿por qué no apadrinas también colombianos que lo están necesitando? Porque a veces nos encanta hacer, como decía mi mamá, oscuridad en la casa y lucecita afuera, ¿cierto? O sea, somos perfectos para lo de afuera y la fiesta y entonces sí, yo colaboro. En la casa ni siquiera tienden la cama. En la casa no ayudan a la señora a lavar la loza. En la casa es el desorden absoluto, pero por fuera se Ujú. venden muy perfecticos. Entonces, no se trata de que no ayudemos y seamos solidarios con los demás o como llaman ahora, empatía. Empecemos a manejar una empatía individual, cercana de comunidad, para poder ser empáticos y entregar lo mejor a los demás. Yo creo que es válido hacer esa aclaración, Isa, porque la gente con tanto escenario de inclusión, empatía, todo permisivo, las cosas no son malas ni buenas, sino como las percibas, la gente se está confundiendo y creo que ha sido tanto el adoctrinamiento que Ujú. tenemos en redes, en medios de comunicación, lo que yo le decía, en la música, en las películas, en las series, que la gente ha terminado por aceptar lo que antes era inimaginable de lo que yo les he venido hablando en los últimos programas. Esa ventana de Overton que es poco a poco, con los años, volver normal lo que a usted en su Ok. cabeza jamás se le hubiera ocurrido aceptar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso nos lleva también, mi Isa Guevara, a que tengamos siempre miedo a cuestionar, a preguntar, a opinar, porque se nos exige desde el miedo de una sociedad perfecta ser políticamente correctos. Y como yo si digo algo distinto a lo que piensa el resto de la manada, me van a señalar, me van a condenar, no me van a dar like. La gente dice, ay, yo no me meto en eso, yo no opino. Mire hasta dónde nos embarga el miedo. Es cotidiano, es diario, es en lo personal, es en lo social, es con los amigos, es en lo laboral, y eso nos está fregando, Isa. O sea, tenemos que sacudirnos. Total. Y mira que tú dijiste una palabra que de inclusión. Y la verdadera inclusión es que yo me debo incluir a mí misma. ¿Sí? Si yo no me incluyo, no puedo aceptar al otro. Yo me tengo que aceptar como soy, física, mental, emocional, en esos aspectos. Ya después, pues viene el resto. Pero si yo me incluyo, yo puedo participar con los demás. Y en eso sí me parece que hay una distorsión de información a nivel social, a nivel global, porque si yo no me incluyo, pues voy a exigir, ¿cierto? Pero la primera inclusión es conmigo mismo. Si yo me incluyo, ya no voy a pelear con el otro, ¿no? Y eso es importante. Y lo otro que te iba a decir con respecto a los límites y al saber opinar, por eso es importante conocernos. Si yo me conozco, sé para dónde voy, ¿sí? Y no me estoy dejando llevar por lo que digan los medios de comunicación o un libro, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay libros que tergiversan muchas cosas. Las series de televisión en donde uno Las queda series, como, wow, total. Entonces es importante, si yo me conozco, empiezo a trabajar
proceso interior de conocimiento, de ir hacia lo profundo, es muy bonito. Y lo que tú decías, no es ir a ayudar al otro para que, qué chévere, pobrecito, porque es que esa es una cultura colombiana, el pobrecito, ¿cierto? Ese es un tema que eso de ser víctima siempre, ser víctima y venga, yo le soluciono, es que así los temores nunca se le van a quitar a las personas porque no van a tomar nunca la vida por los cuernos, nunca se van a empoderar de su vida. Siempre están buscando que otro les solucione lo que ustedes nunca han sido capaces de hacer. Claro, eso es muy colombiano, eso es muy colombiano. Y mira, primero tengo que hacerlo bien para mí. Si yo estoy bien, ya puedo, yo estoy, y por el otro, ¿y cuáles son los otros? Primero mi familia, antes de ir hacia los demás. Porque ese es el orden. Y eso es muy bonito porque nos va a dar una estructura coherente, armónica, vamos a estar felices. Y lo que tú decías, estoy muy de acuerdo. La familia no tiene que comer, pero sí van y le dan de comer a los otros y O van aguantando y se hambre. gastan la plata del salario, en lugar de ayudar con los servicios en la casa, con el mercado, van y se la gastan en la parranda apenas reciben la consignación de la empresa. Y Sí, entonces la sí, sí. gente, ¿qué está haciendo? O sea, la gente es completamente incoherente. Entonces, yo escucho mucho, sí, el pobrecito y que hay que ser solidarios. Empecemos a ser solidarios con nosotros mismos. Siempre les pondré este ejemplo para que ustedes no se les olvide y cada vez que lo traigan a su mente se acuerden de mí. Recuerden, un avión en emergencia, sueltan la mascarilla de oxígeno. ¿Qué le dice a usted el capitán del avión? Póngase la mascarilla para que después pueda ayudar al que tiene al lado. No le dicen, coja la mascarilla que se cae y se la pone al otro y después se ayuda a usted. Primero se ayuda a usted para poder ayudar a los demás. Le reitero, nadie da de lo que no tiene. Nuestros miedos en la vida no los vamos a poder superar si no nos encargamos primero de hacer esas introspecciones personales. Isa, ¿cómo derrumbar esas barreras precisamente? Y yo hablo de las situaciones, ya que hace un momento yo le mencionaba que estos estudios han determinado en todo el mundo que muchas de las vivencias de nosotros los seres humanos han desencadenado en enfermedades cognitivas, de nuestros órganos, etcétera, y eso nos genera un fin charro, ¿no? Un mal puerto. Entonces, cuando usted nos hace el ejercicio y nos sugiere el ejercicio de escribir, y hablando de cómo derrumbar esas barreras y empezar a avanzar para empezar a soltar esos miedos y no permitir que ellos nos controlen. Sígalo sintiendo, pero administrenlo usted, que es distinto, ¿no? A que lo administren a usted. Y empezar usted a reconocer cuando usted dice, es importante conocernos, es empezar a sacar esa lista de esos momentos fuertes, yo lo he llamado las batallas ganadas, porque a la gente siempre está encargada de mostrar en redes y en todas partes la parte bonita, ¿no? Comí rico, viajé rico, mi relación perfecta, estoy a dieta, estoy en el gimnasio. ¿Y qué pasa con esas batallas ganadas que han sido esos procesos difíciles que usted ha tenido en su vida y que los mete como por debajo del tapete cuando son los más importantes? Porque cuando usted se permite escribirlos y recordarlos, se acuerda también de qué está hecho, de qué está hecha. Entonces, personas que no han sabido cómo superar un divorcio, viven llenas de miedo a enfrentar una nueva relación sentimental. Personas que inclusive en la primaria o en la secundaria o en la universidad perdieron un año escolar o un semestre y se llenaron de miedo, inclusive alguien les dijo, es inútil, no puede, no es capaz, y eso se le grabó, como usted lo decía, en esos pensamientos, esas creencias, se le volvió una cosa que se la cree, se comió el cuento y que ya no se atreve a hacer otro estudio, a avanzar, ni siquiera a postularse para una maestría o para un trabajo porque dice, no pude, yo era el más bruto, me decían así en el colegio o mis papás, como una persona que en algún momento estuvo en la cárcel, tampoco ha superado ese dolor y a pesar de que salió de eso y que fue una batalla ganada, sigue teniendo esos miedos todavía en su corazón y en su vida, como una persona que perdió a alguien, a su esposo, a un ser querido, no lo ha superado. ¿Cómo romper esas barreras, Isa, cuando estamos rodeados de una sociedad que pareciera que nos generara un manual de manera abusiva, en donde le dicen a Isabela Guevara, ay, Isa, todavía está llorando a ese señor? No, Isa, ya pase la página, mija, que es que eso ya se murió hace como 2 años y usted llorándolo. Ay, Isa, supera esa relación que se terminó. Yo digo, abusivos atrevidos, porque cada proceso es individual y cada persona se tiene que tomar su tiempo, Isa.
¿Cómo empezar ese proceso entonces desde ese respeto y que la gente empiece a liberarse de esos miedos para que deje esas partes sin olvidarlas, ¿no? Porque reconoce uno que las superó, pero cómo seguir avanzando sin seguir agarrado de eso, Isa. Mira, hay algo muy importante. Hay personas que prefieren seguir así, ¿cierto? Pero hay otras personas que no se dejen llegar hasta tocar fondo. O sea, muchas veces las personas buscan ayuda o buscan recuperarse cuando tocan fondo. Lo importante es no llegar a ese tocar fondo. O sea, si toca, toca, ¿sí? Que ya es cuando llegó algo muy tenaz. Pero entonces, para empezar a trabajar, entonces primero la aceptación. Ok, tengo que mejorar. Porque si no está esa aceptación, por más de que haga cosas, no va a pasar. Entonces, primero la aceptación. Segundo, puedo hacer un trabajo de respirar. La respiración, ¿en dónde me ubica? En el presente. ¿Hay algo que sanar en el pasado? Claro, pero si yo respiro, me estoy ubicando en el presente. Entonces, ¿me está llenando de qué? De aire. El aire que tiene oxígeno, hidrógeno, carbono, que me está llevando a todas mis células. Entonces, me está ubicando en otro nivel. También, ¿qué puedo hacer? En esa respiración puedo empezar a relajar mi cuerpo, ¿cierto? Porque hay dolor. Entonces, en esa relajación relajo mi cuerpo y que voy a escuchar mi corazón, no mi mente, sino mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a escuchar mi corazón, él va a empezar a emitir otra información que es donde él me está diciendo, mira, yo quiero sanar, quiero tener paz, quiero perdonar, quiero tener un nuevo proyecto, etcétera. Entonces ahí va, ¿qué va a pasar cuando el corazón empiece a emitir una nueva vibración? Va a empezar a emitir ondas en la parte cerebral, ¿sí? ¿Eso cómo se llama? Empezar a cambiar los pensamientos desde un sentir, no desde un pensar cada rato, sino ya mis pensamientos se van desde un sentir hacia un pensar mucho más centrado, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese pensamiento, que ya es desde un sentir, yo quiero sentirme más tranquila, mi cerebro se lo va a creer. Lo que tú decías al comienzo, el cerebro se cree ese sentir y uno empieza a cambiar, a tener ese otro pensamiento. Entonces empiezo a vivenciarlo. Entonces, si yo lo siento, ay, qué delicia, yo quiero sentirme así, me lo disfruto. ¿Y qué estoy haciendo? Generando químicas en mi cerebro que me van a activar eso. Y una de ellas es la serotonina. La serotonina empieza otra vez a activarse, como, ah, qué delicia, sí, yo me quiero sentir así. Ese bienestar, ¿no? Esa tranquilidad. Y toca hacerlo todos los días porque no es un solo día, toca ser constante, 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 ¿sí? Hay personas que van a necesitar medicamentos biológicos, sí. Porque tienen que hacer desintoxicaciones o necesitan reforzar alguna parte de su cuerpo físico porque ya hay afectaciones, lo deben hacer. También hacer, por ejemplo, ejercicio, ¿sí? El ejercicio ayuda a sudar. Entonces, si yo estoy sudando, estoy moviendo el cuerpo. Entonces, ¿qué me está haciendo? Subiendo los niveles de serotonina, también subiendo otras emociones, otro nivel, me está conectando con el corazón me conecta con la alegría. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a tener otro pensamiento, decir, uy, hoy me sentí re bien, ahora tengo más ganas, sube la energía. Tener también buena alimentación, no comer comida, entre comidas chatarra, sino tener una buena alimentación, una alimentación real. La hidratación, ¿cómo es de importante para manejar los niveles de estrés, no? La gente no cree, agua. Yo aprendí, sí, mucha agua, mucha agüita y usted como que se va equilibrando. Exacto, agüita con sorbos, no es tomar todo de una, sino ir tomando agüita y irla sintiendo, ¿sí? Eso es importante. La respiración, meditar, los que les guste meditar, igual caminar es meditación en movimiento, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de meditar. Un abrazo, estar en familia, sonreír, ¿cierto? Escribir, hay muchas cosas muy lindas, caminar descalzos en la naturaleza, ir a abrazar un árbol, estar en medio de la naturaleza nos reconecta con lo que somos. ¿Y qué tal, Isa, aprender también a empezar a limpiar nuestro escenario personal, profesional, todo, y empezar a quitar esas personas que no nos aportan a nuestra vida, pues porque nos están restando, ¿no? Hay mucha gente que lo contamina a uno y eso también hace parte de esos miedos, de esas emociones charras que uno empieza a vivir cada día.
Claro, es como lo que tú decías, es poner límites. Ya no quiero eso en mi vida. Yo quiero superarme, quiero mejorar, quiero ser abrazada, quiero ser próspera, Ser quiero viajar, respetada. ser respetada, etcétera, muchas cosas. Es un trabajo de quitar ese miedo a la costumbre de sentirse sumisa, pobre, etcétera, a decir sí quiero cambiar eso y ir hacia a otro espacio. Por eso es importante la aceptación y la decisión. Yo decido mejorar, yo decido empezar un nuevo camino, yo decido. O sea, nadie lo puede hacer por mí, nadie puede sanear por ti, nadie puede hacer nada por ti. La única persona que puede hacer por uno mismo, todo es uno mismo. Que ya alrededor lo quieran, lo apoyen, lo quieran, lo abracen, le celebren, es diferente. Pero quien toma la decisión es uno mismo. Por eso tenemos que trabajar día a día en nosotros mismos, en construirnos, en mejorar los pensamientos. Yo siempre hablo de pensamientos de amor, me gusta más que pensamientos positivos y negativos, porque es que eso nos vamos para un lado para irnos para otro. Pensamientos de amor. Me doy permiso, yo me puedo equivocar todavía porque todavía tengo cosas que aprender. Me doy permiso de equivocarme, pero ya no me quedo ahí. No me quedo Aprendo, haciendo la maestría en el error, sino que avanzo. Me sirve para exacto, seguir aprendiendo y aprendo, adelantando. exacto, aprendo y avanzo y doy gracias, ¿sí? Entonces ya no me quedo en el dolor, avanzo. ¿Qué otro pensamiento de amor? Me amo. Hay una frase que yo repito mucho y me gusta para que ustedes la repitan. Me amo, me acepto y me reconozco tal como soy. Y eso que soy es bueno. Y es Entonces suficiente, además. Es bueno y es suficiente. es suficiente, porque es aceptarse. No veo a la otra que tiene el cabello tal o tiene medidas tal o tal ropa. No, esta soy yo. A que cada día me permito ser mejor y darme lo mejor es diferente, pero no es Fíjese, mirar hacia afuera. fíjese, Isa, que eso de estarnos siempre comparando con los demás también genera esos miedos. Esa Claro, angustia a que llegue alguien alguien mejor y me quite mi pareja. Ese miedo a que llegue alguien mejor a mi trabajo y me quite el puesto. Ese miedo a que mis papás quieran más a mi hermano que a mí. Ese miedo siempre a que, inclusive, que si entonces yo tengo una mascota, de pronto van a traer a otro y lo van a querer más que esa misma mascota que yo tengo. O sea, hay tantos miedos que empezamos a crear por esas inseguridades de nosotros. Por eso es tan importante lo que dice Isa Guevara, nuestra invitada del día de hoy, nuestra terapeuta invitada del día de hoy, de empezar, de ser tan importante esa manera de empezar a construir desde nosotros, de crear desde nosotros. Recuerden que nuestro jardín se riega desde adentro hacia afuera. Nadie da de lo que no tiene. Somos expertos en estar buscando. Ustedes se acuerdan que siempre les digo y salimos con esa mallita a cazar mariposas en todo nuestro alrededor en lugar de empezar a construir, a crear lo mejor de nosotros, para que no tengamos que salir con esa malla a cazar mariposas, porque las mariposas van a llegar a posarse en nuestro jardín preciado, de límites, de respeto, de amor propio, que tiene su vida clara y que a pesar de dolores, de inconvenientes, de circunstancias, de tristezas y de equívocos, ha aprendido a manejarlo porque cada vez se acuerda que ha habido otros momentos también difíciles que ha sido capaz de superar. Entonces, por eso la importancia de que hoy, así hayan pandemias, hayan momentos económicos difíciles, hayan momentos de pareja, de familia complicados, aprendamos a que ese escenario pasa. Por ahí dicen, ¿no, Isa? Todo pasa. Este momento pasa, lo de mañana pasa, lo de ayer ya pasó, todo pasa. Así que no nos desgastemos con esos miedos infundados. Por ahí en algún momento les compartí algo de el 80% de los problemas, de los pensamientos negativos y de las cosas que usted creó en su cabeza fueron eso, creación de su cabeza y nunca pasaron. Nunca pasaron. Entonces todo el mundo vive con esa ansiedad y entonces voy a llegar tarde y qué tal si no me mira y qué tal si no me dice y qué tal si no me sale. Y entonces vivimos llenos de miedos y esos miedos jamás nos van a permitir avanzar ni a vivir esa vida que queremos y no la vida que nos toca. Entonces, Isa, lleguemos a esa conclusión de ese camino hacia derribar esos miedos, empezar a vivir una vida más tranquila, más desde nosotros tenemos nuestra vida y yo soy la dueña de mi vida y desde ese escenario la voy a empezar a seguir escribiendo. También es conectarnos con la tierra. Yo me sitúo en ese, o sea, me sitúo en mí, es situarme en la tierra, ¿sí? Aterrizaditos.
estar, exacto, y me ubico, porque si yo estoy ubicada puedo avanzar. O sea, esto es un camino, o sea, hay muchas cositas, es aceptar ubicación, asumo mi propia vida, la reconozco, la valoro, la comprendo, respetándome y respetando. Y ahí puedo hacer cosas muy lindas y algo muy bonito que aprendí hace muchos años y después ya sanando muchas cosas, la mayoría de personas le tienen miedo a la luz, no a la oscuridad, porque están tan acostumbradas a no tener, acostumbradas a no hacer, a no conseguir sus cosas, que cuando consigues dice, eso quién sabe qué pasó, eso no puede ser. De O eso vamos tan a bueno cambiar. no dan tanto. Exacto, vamos a cambiar esa estructura y vamos a decir la luz, o bueno, abrirnos a lo lindo de la vida, merecemos, o sea, vinimos a ser felices, a A las aprender, bendiciones que Dios nos a quiere ser, enviar cada día, Isa. somos muy amados, o sea, somos muy amados por, alguna vez yo escribí, somos muy amados por la divinidad, pero como no reconocemos que es ese amor, pues no los vemos, o sea, somos tan amados, o sea, tenemos todo a nuestro alrededor para nosotros es empezarlo a ver, a valorar, a agradecer. Si no importa dónde vives, agradece lo que tengas para que mañana puedas construir algo mejor y no tengas miedo de proyectarte, de sentir, de decir, mañana me veo en tal lado. Trabaja para llegar allá. No es solamente, ay, me lo imagino, qué rico, sino trabajo para llegar allá. Nos Corrijo en mí. acostumbramos, exacto, Isa, nos acostumbramos tanto a ser víctimas, a darnos tanto palo, a vivir la vida que nos toca y no la que queremos, que nos hemos acostumbrado a eso y eso nos ha llenado también precisamente de miedos. Entonces, si queremos empezar a liberar nuestra vida de esos miedos que nos han administrado por tanto tiempo y nos han llenado de esa ansiedad, de esa frustración y de esos bloqueos, hay que empezar a sacarlos. Empezar. Y no tengan miedo de empezar. El primer paso es el más difícil, dice, pero es el primer paso, ya se ha recorrido la mitad del camino. Mira lo lindo y de verdad lo que tú decías al principio. Esta es la información que tienen que compartir, porque esta es la información que va a cambiar a muchos corazones, a muchas personas la necesitan. Y qué bonito un mensaje de paz, un mensaje de alegría. Mira, tú puedes mejorar tu vida, mira que lo que tú estás sintiendo lo puedes mejorar. O sea, eso es alegría y decir, sí puede haber algo mejor. Y este es el mensaje. ¿El miedo es parte de la vida? Sí, porque es la supervivencia. ¿Es necesaria las emociones? Claro, porque las emociones nos permiten tener el sentido de vida, nos ayudan a evolucionar. Digamos que para eso son las emociones. Pero ya no nos vamos a dejar llevar por las emociones, ellas ya no van a ser dueñas de nosotros, sino nosotros vamos a ser dueñas de esas emociones para ir hacia adelante creando un mundo mucho mejor para cada uno de nosotros. Y si yo me doy lo mejor, eso se va a expandir hacia los demás. Entonces vamos a co-crear algo mucho mejor, lleno de paz, de tranquilidad, de amor. Entonces, más que hablar de miedo, hablemos de un propósito de amor, de ese sentido de vida, como ese sentido de vida hacia dónde quiero expandirme, hacia dónde me veo o cómo me veo, ¿no? Por eso es importante cerrar los ojos y sentir con el corazón, para que esos pensamientos nuevos que se empiecen a generar no solamente sean desde un pensamiento positivo o negativo, sino desde un sentir. Que sean pensamientos de amor, démonos siempre lo mejor, consintamos nuestro cuerpo, sin miedo, sin temor, o sea, es nuestro. ¿Sí? Siempre queremos tener el cuerpo para mostrarle al otro, ¿no? Pues este es el de nosotros, ¿a quién tenemos que mostrárselo? A nosotros mismos. Entonces aprendamos a amar ese cuerpo, el estudio, el trabajo, la familia donde nacimos, es la familia donde nacimos, y valorar y agradecer la pareja, el esposo, los amigos, perfecto. Así Ya es. a medida que yo vaya creciendo, todo se va organizando. Así es, eso nos da como más claridad cada vez que comprendemos nuestro propósito de vida. La pregunta es, ¿y tú ya descubriste cuál es tu propósito de vida o todos los días te levantas por ósmosis? Porque sí, porque me tocó, porque me sonó el despertador y entonces miré la ventana y está lloviendo y qué pereza, y está haciendo sol y qué pereza, y lo primero que hago es prender el equipo, prender la radio, prender el televisor y nutrirme de todas las espantosas noticias que nos botan los medios de comunicación, bien negativas, ¿no? Porque eso para que nos saquen algo positivo es bien complicado. Entonces, desde que nos levantamos en eso y cerramos nuestro día,
también con eso, nos desplazamos al trabajo y qué miedo a llegar tarde y qué miedo que me vaya a ir mal en la reunión y qué miedo que me vayan a echar y qué miedo y entonces mi novio no me escribió y qué miedo si no me volvió a escribir bonito y qué miedo si me miraron así, así, y regresan en la noche a la casa con el mismo miedo, la misma angustia, vuelven y prenden el televisor a ver el noticiero de la noche y se acuestan a dormir con esos mismos pensamientos de miedo, de angustia, de ansiedad, y al otro día repiten y repiten. ¿Qué tal si empezamos a apagar más esos televisores, a nutrirnos de más literatura, literatura consciente que nos inspire, que nos alimente el alma, el espíritu y nuestro cerebrito, para empezar a tener pensamiento crítico, a cuestionar, no a tragar tan entero? Si dejamos ese miedo a opinar, a hablar y a decir qué me gusta, qué no me gusta, porque eso hace parte de tu esencia, no te puede gustar lo que le gusta a todo el mundo. Y qué chévere que no te gusten las mismas cosas, porque ser diferente precisamente es lo que suma. Qué bueno que todos los días, cuando te levantes, tenga claro el proyecto que tienes para ese día y le metas ese pensamiento de que yo lo voy a lograr y lo voy a hacer porque es que yo soy capaz, y que cuando cierras el día hagas ese balance magnífico y que si hubo tropiezos puedas al final decir, los voy a corregir y mañana lo voy a manejar diferente. Aprendamos a iniciar distinto el día, a cerrar distinto el día, para que nuestro cuerpo empiece y nuestra vida empiece a avanzar de manera diferente. Mira, Isa, que a propósito de eso de respirar, hoy como libro recomendado para el cierre del programa, les tengo un libro que me hizo llegar Editorial Planeta, que es La nueva ciencia de un arte olvidado. Respira, precisamente. Ok, Respira. que Es es, fantástico, ¿no? De James Nestor, él es un periodista que a mí me encanta. Este periodista escribe en muchos medios de comunicación internacionales, pero es un hombre que no se ha limitado a esa información en donde le ponen la línea editorial y usted informa porque le dijeron, porque el patrocinio, sino se dedicó a escarbar más allá. Me gusta esto que dice acá para que ustedes lo tengan en cuenta. Cada 3.3 segundos, el tiempo que tardamos en inhalar y exhalar, una transformación tiene lugar en nuestro cuerpo. Los millones de moléculas que aspiramos en cada bocanada son las que han construido nuestros huesos, músculos, órganos y cerebro, y a su paso determinan nuestra salud y nuestra felicidad. No hay nada más esencial en nuestra vida que respirar. Y sin embargo, el 90% de las personas respiran de manera incorrecta, lo que está causando una lista de enfermedades interminables. A raíz de una bronquitis crónica, este autor, que es James Nestor, viajó por todo el mundo en busca de una respuesta más allá de la medicina convencional, de esa medicina que nos genera dependencias, ¿no? De esa medicina alópata que no nos cura, sino que genera esas dependencias. Y de la mano de varios expertos, de cirujanos de guerra, inclusive peluqueros franceses, cantantes de ópera, místicos indios, cardiólogos ucranianos, atletas olímpicos, nuestro periodista exploró la historia de la medicina, de la psicología, de la bioquímica, inclusive de la sexología, habló de meditación, para poder repensar todo lo que creíamos saber sobre nuestra función biológica. Y miren que en una de sus páginas dice esto para que ustedes lo guarden y empiecen a buscar este libro que ya está de venta en todas las librerías del mundo. Vea, son libros que uno tiene que comprar, adquirir, porque son libros que a usted le aportan a la vida. Dejen de comprar tanta revista de chisme y pendientes de la vida de otros, de verdad. Es un consejo que lo hago de manera, de verdad, con mucho cariño. Mire, para la respiración 10.000, y al final del libro, vosotros y yo sabremos cómo el aire que entra en nuestros pulmones afecta cada momento de nuestra vida y cómo podemos aprovechar todo su potencial hasta nuestro último aliento. Según la ley de los promedios, tomaréis aire 670 millones de veces a lo largo de vuestra vida. Puede ser que hayáis tomado ya la mitad, puede que estéis en la respiración 669 millones, o tal vez os gustaría tomar aire unos cuantos millones de veces más. Ese es mi libro recomendado, es el tipo de literatura que yo les recomiendo, literatura consciente. Recuerden, Respira, de Editorial Planeta, de James Nestor o de James Nestor. Nunca volverás a respirar igual. Es un manual excelente, no lo he terminado, pero las páginas que he leído han sido absolutamente deliciosas. Así que gracias, Isa Guevara, por su sabiduría, por todas sus enseñanzas, redes sociales para despedirnos. Gracias, Rocío Adriana. Por Instagram me encuentran como Aloha Sentido de Vida.
y digamos esa es la red que manejo, Instagram. Y cualquier cosa me pueden encontrar ahí por Aloha Sentido de Vida. Y pues mi número de celular 313-860-2693. Es perfecta, véanla en sus redes, se van a divertir, ella tiene unos videos, hablaba yo con ella extra micrófono, son fantásticos, ella se los goza, aprenden un montón en segundos, así que sigan a Isa Guevara y recuerden que el próximo miércoles, Dios mediante, entre las 6 y las 7 de la noche, hora Colombia, estaremos en un nuevo espacio de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales como tú, como yo, y recuerden seguirnos, métase al canal de YouTube, inscríbanse, pongan la campanita para alerta de nuestros estrenos, compartan nuestros contenidos conscientes, deje el miedo, déjelo de lado, no para sacarlo de su vida, sino para que poco a poco empiece a aprender a administrarlo, conviva con él, pero en pequeñas dosis, que lo ayuden a sobrevivir, pero que no lo dominen a usted. Hasta el próximo miércoles. Esto es Radio Global, emocionando tus sentidos. Hasta pronto.